El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Buenas noches, hermanos. Gracias al Señor estamos dando por este canal de televisión que el Señor nos ha colocado, a que lo aprovechemos para que podamos anunciar y predicar ese reino de los cielos que se ha acercado, que es el poder de Dios en este postrer tiempo donde se ve tanta maldad, tanta asolamiento, muerte, destrucción, todas estas cosas que estaban escritas en la palabra del Señor. Por eso tenemos que anunciar ese reino de Dios, porque es nuestra obligación como hijos de Dios, con el conocimiento, con la luz que Dios nos ha dado, que esta parte se pueda predicar y anunciar. Por eso damos gracias a Dios, porque estamos nosotros diligentemente, tenemos que estar en la obra del Señor, en la obra del Padre Dios, Dios de los espíritus de toda carne, como dice el Señor. Tenemos que, como iglesia del Señor, donde se mueve ese poder del Señor, que es lo espiritual, tenemos que trabajar mucho como iglesia contra estas fuerzas del mal que se están levantando con más fuerza en este último tiempo, porque está la venida del Señor. Debido el amor se enfriará, la maldad se multiplicará. Por eso tenemos que darle gracias a Dios que podemos llevar el Evangelio con poder en Cristo Jesús, el anuncio, profetizar la palabra que Dios nos ha dado. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Por eso hay que darle gracias a Dios que tenemos un privilegio como mensajeros, como embajadores de la parte espiritual en esta parte terrenal, de que esas luchas solamente se pueden vencer con el poder del Señor y su fuerza. Por eso tenemos que tener iglesias puras, limpias, iglesias no engañosas, sino purificadas, como dice el Señor en el Salmo 12, 7 veces purificadas en horno de tierra, para poder nosotros llevar con poder ese mensaje de salvación, porque el enemigo conoce nuestra situación si estamos débiles, y él sabe cómo está cada uno de nosotros, porque nosotros estuvimos y vivimos en ese estado terrenal, adámico, en ese estado bajo, en ese estado rastrero, donde Él nos alimentaba con cosas del mundo, nos daba golosinas para que nosotros nunca fuéramos a buscar del poder de Dios y alzar los ojos a los montes, porque solamente ese poder del Señor es el que lo puede vencer, el poder de su fuerza, el poder de Cristo, que es el que nos resucita, para que nosotros podamos sacudirnos de esta parte del polvo de la tierra y resucitar, para que nosotros busquemos las cosas de Dios, donde está la ley del espíritu de vida, y cancelar la ley del pecado y de la muerte, donde estábamos nosotros alimentados por esas fuerzas del mal. Y entonces el enemigo persigue la iglesia, persigue a los que han salido de esa parte donde él los tenía esclavos y muertos en delitos y pecados, y en cualquier momento teníamos designios de muerte, como dice Jeremías 18, pero cuando nosotros buscamos del Señor y nos arrepentimos, entonces vamos a tener esa parte de esa semilla y esa simiente de Cristo que venció el pecado y la muerte y resucitó. Era imposible que fuera retenido por el mal, dice la palabra de Dios. El que descendió fue el que pisoteó el lagar, pisoteó esas fuerzas del mal, que son los principados,
potestades, gobernadores de tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. No se pueden vencer sin el poder del Señor y su fuerza. Por eso el Señor nos invita a que nosotros vengamos a Él, a fortalecernos en el Señor, a fortalecernos en la palabra de Dios para que no seamos débiles y para que como iglesia luchemos con el poder del Señor, porque no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu poder derrotar todas estas fuerzas malignas que se están levantando de opresión, de angustia, de temores, de miedo, de desesperación, de pánico que se está viniendo en este postrer tiempo, como estamos viendo todas estas cosas que están sucediendo en muchos países donde está como es arrasado por la muerte. Muchas personas, muchas almas quedan en angustia, en desesperación, en soledad, sin nada, en miedo, en temores. Por eso es importantísimo nosotros como iglesia del Señor anunciar el Santo Evangelio para que ese poder de Dios, nosotros, dice la palabra en Efesios 6:10, que la lucha no es contra carne y sangre, la lucha es contra estas fuerzas del mal y solamente se pueden vencer con el poder del Señor y su fuerza que todavía está en este lugar, todavía no ha sido quitado. Dice la palabra de Dios en el libro de Tesalonicenses. Por eso como iglesia tenemos que fortalecernos en esa parte espiritual y poner vallado para que nosotros podamos participar de ese poder de Dios y poder al débil llevarle ese poder del Señor para que se levante de la angustia, de la tristeza, de todas estas cosas que se están viniendo, como estamos viendo aún en nuestro país, el desplazamiento, los sufragios de muerte que le mandan a la gente y la gente sale corriendo con miedo, con temores de sus pueblos, de sus casas, de sus territorios donde siempre han vivido, desplazados. Todo esto es maligno y esto se tiene que luchar contra estas fuerzas del mal porque son operados estas fuerzas malignas por los hijos de desobediencia, que el enemigo los alimenta para que maten, para que destruyan, como está escrito, muerte, destrucción, hijos de Caín. Y eso no se puede vencer si no hay iglesia, como está escrito en el Señor, donde hay 2 o 3 en su nombre, reunirse con poder y orar por los pueblos, orar por los vallados, orar, dice el Señor, por los que están en hacinamiento, por los que están en temores, por los afligidos, por los menesterosos, por los angustiados, llevar consolación. Y solamente se puede tener esa consolación con el Señor, con la palabra de Dios, con el poder de su fuerza, porque la lucha no es contra carne y sangre, sino contra estas fuerzas de maldad. Pero tenemos que levantarnos, dice el Señor, porque nosotros no podemos pelear con las mismas armas de ellos. Ellos pelean con cosas terrenales, con cosas de muerte. Y el Señor dice que las armas, 2 de Corintios 10, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Nuestras armas son espirituales para destruir fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo la mente, el poder de Dios a lo espiritual, para que estas fuerzas del mal se debiliten. Tenemos que tener ese poder del Señor y reunirnos en oración como iglesia del Señor. Nos invita a que todo esto último en este postrer tiempo nosotros nos levantemos con el Señor, los que tienen el conocimiento de Dios, los que tienen la palabra del Señor, los que tienen ese poder del Señor y su fuerza, que es su Santo Espíritu. Debemos de luchar, porque no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios que podemos ser más que vencedores. Por eso el Señor nos invita a que nosotros vengamos al conocimiento de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de Dios. Como te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tu descendencia. Es lo que estamos viendo, cómo las personas venden la carne de sus hijos porque no tienen el temor a Dios, no tienen el conocimiento, no tienen la luz, no tienen esa parte que Dios nos ha dejado para que nos defendamos
que el Señor venció el pecado y la muerte y resucitó, y juntamente con Él somos más que vencedores. Si resucitamos con Él, viniendo a Él, vamos a tener ese poder, de esa fuerza, para que nosotros nos despertemos de toda esta maldad, de todo este engaño del enemigo, la serpiente antigua, diablo o Satanás, que engaña al mundo entero, ya, con cosas solamente terrenales, solamente cosas materiales, porque él tiene un poder, pero tiene un poder natural, bajo, no más. No puede tener ese poder de Dios, porque él fue echado, una criatura donde el Señor no puede ser rey, es un príncipe, pero de las tinieblas, y el Señor, el único que lo puede vencer, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Su majestad, el Rey es Cristo Jesús. Por eso tenemos que tener a Cristo, para no ser engañados por el príncipe de las tinieblas, el cual engaña al mundo entero con cosas de bombones, solamente que se deleita a las personas con cosas bajas, no más. El deleite del bombón del pecado, del bombón de la avaricia, el bombón del homosexualismo, el bombón del lesbianismo, el bombón del alcoholismo, el bombón de la drogadicción. Todas estas fuerzas malignas, el enemigo se alimenta de eso y se fortalece, porque somos débiles, dice el Señor. Somos débiles, criaturas, y el enemigo engorda a las personas y después las mata, porque él se alimenta del polvo de la tierra, él se alimenta es de lo terrenal, él se fortalece es en lo material, ¿ya? Y nosotros no podemos seguirle haciendo el juego a él. Nosotros tenemos que resucitar y poner la mira en las cosas de arriba, para que nosotros podamos tener ese poder de su fuerza para vencer el pecado y la muerte, sacudirnos del polvo de la tierra, porque el enemigo él se alimenta es del polvo de la tierra. Es algo que Dios le dijo desde Génesis 3, cuando entró el pecado y la muerte, y nos desconectamos de la parte espiritual y quedamos solamente actuando con la parte natural baja, porque desechamos y nos apartamos del Señor debido al engaño del enemigo. Solamente actuamos con nuestra parte terrenal, y a lo malo le decimos bueno, porque no tenemos la parte espiritual, que solamente nos la trajo Cristo de nuevo y nos devolvió a activar la imagen y semejanza de Dios a través del chip que nos trajo Cristo Jesús de nuevo, a darnos la naturaleza divina, para que nos podamos levantar y sacudir de esta parte terrenal, porque estamos impregnados de materia y el enemigo se alimenta de la materia. Por eso tenemos que tener la parte espiritual, porque dice que teníamos enemistad con Dios, y por lo tanto nosotros éramos perseguidos por la muerte, que es el enemigo. Pero Cristo vino a traernos vida, y vida en abundancia. Por eso tenemos que venir al Señor, para que no veamos más destrucción y veamos la misericordia de Dios. Hubiera desmayado si no hubiera creído ver la bondad de Dios en el valle de los vivientes, Salmo 27, porque la bondad de Dios está para el que se arrepiente. Dice, si confesaos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice Primera de Juan. Y el Señor tiene misericordia de nosotros, porque sabe que estamos en esa parte débil, no tenemos fe. La fe nos la ha robado el enemigo, porque solamente nos alimenta de cosas externas. Dudo como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean engañados a la sincera fidelidad a Cristo, Corintios 11. Entonces, nosotros tenemos que sacudirnos de esa parte terrestre, de esa parte rastrera, ya, de esa parte baja, y venir al Señor, para que nosotros podamos tener esta parte que Dios nos regala, porque nos da, dice el Señor, nos da para la vida presente y para la vida eterna. Tenemos esa parte de esa dádiva, regalo que viene a través de Cristo Jesús. Por eso se predica la palabra de Dios, se anuncia el reino de los cielos que se ha acercado, porque Él dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio. Entonces tenemos que nosotros tener esa luz, para no tener esa parte que nosotros nos falta, que es la parte benigna, buena, agradable, perfecta, que nos ofrece el Señor, y sacudirnos de esta parte baja,
porque el Señor dice que tenemos que resucitar y volver otra vez a Dios un día, y tenemos que tener el vestido de gala, el vestido de lino fino que nos dejó Cristo, para poder nosotros acercarnos al Padre un día, y solamente se puede adquirir a través de Cristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. Fue el que resucitó y pagó por mí y por ti nuestros pecados, ¿ya? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento Dios, a través de Cristo, dio su vida inmolado por nuestros pecados para que recibiéramos nosotros el perdón y la salvación de nuestras almas. Porque un día nos van a decir: necio, hoy vienen a pedir tu alma, hoy vienen a pedir tu alma. Y si no hemos resucitado, no hemos venido a Cristo, que es nuestro abogado ante el Padre Dios por nuestros pecados, ¿cómo vamos nosotros a salvarnos? Por eso tenemos que nosotros venir al Señor, porque nos burlamos como se burlaba ese pueblo de Noé cuando predicaba que iba a venir el diluvio. Ese pueblo se le predicó y se le anunció, y solamente 8 se salvaron, que entraron al arca. Hoy es lo mismo, la misma dispensación: muerte, destrucción, todo lo que estamos viendo, hambre, necesidades, aflicciones, opuestos, oprobios. Toda esta maleficencia solamente nos podemos sacudir si venimos a salvación tan grande que es Cristo Jesús. Porque si tenemos a Cristo Jesús, el enemigo no nos puede saborear. El enemigo quiso saborear y alimentarse, porque se alimenta de lo bajo, de lo impuro, de lo sucio, de lo ennegrecido, ya, de las tinieblas. Pero si nosotros tenemos la luz, que es Cristo, el enemigo no nos puede tocar. El enemigo odia la luz, el enemigo no le gusta el sabor de lo espiritual, lo agradable, lo bueno. A él le gusta es lo bajo, lo sucio, y saborea y alimenta a las personas para después liquidarlas y matarlas, porque es el príncipe del terror, el príncipe de las tinieblas. Pero nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que resucitó y venció el pecado y la muerte. A ese tenemos que venir para sacudirnos de esta parte, que no podemos salir de la esclavitud del pecado, del sexo, de las drogas, del alcohol, ¿ya? De la lujuria, de la codicia, de la avaricia, del robo, del secuestro, del fleteo. Todas estas fuerzas malignas ya no se pueden vencer sin el Señor. Por eso el Señor nos invita hoy que nos fortalezcamos más en ese poder de su fuerza, porque nosotros somos peregrinos en este lugar y un día nos vamos a ir y tenemos que presentarnos delante del Señor. Y es mejor presentarnos limpios delante del Señor, porque nosotros éramos piedras que estábamos ennegrecidas, y el Señor vino y nos limpió, nos brilló para que ilumináramos, para que brilláramos y tuviéramos de nuevo esa imagen y semejanza de Dios. Somos espirituales, tenemos un cuerpo que es el atrio, que es la parte terrenal que estás viendo, la parte de afuera. Tenés el lugar santo, que tiene que ser tu espíritu de tu mente, tiene que ser renovado, tiene que ser limpio, tiene que ser rejuvenecido como las águilas. Por encima de las cosas, de los vientos y las tempestades, se remonta por encima de todas estas fuerzas bajas como las águilas, y cambia de vestido. Así tenemos nosotros que cambiar de vestido, vestido limpio, resplandeciente, que es nuestra parte espiritual, que es nuestra mente, que vuelva a ser emblanquecida, y la parte de adentro de nosotros, que es la parte de Dios, la imagen y semejanza de Dios, espíritu, alma y cuerpo, uno solo. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. No podemos dejar que nuestra mente se desencuaderne, que nuestra mente se divida, que nuestra mente esté llena de puros ídolos, de puras cosas vanas. No, ninguna figura viste, dice el Señor, viste y ninguna figura. Nuestra mente tiene que tener ese poder de Dios, que es el Señor, que es la mente del Señor, que son los pensamientos de Dios que son más altos. Tenemos que ser renovados y salir de ese estado natural, de ese estado que es de tinieblas, y resucitar y buscar esa parte de Dios para que nosotros podamos estar en reposo, porque no hay reposo este no es el lugar de reposo. Nosotros buscamos reposo en cosas externas, pero no nos llenan, porque tenemos un vacío muy grande que es espiritual. Tenemos que buscar de Dios,
como le dijo el Señor a la mujer samaritana, 5 maridos has tenido, este tampoco es el tuyo, porque nosotros nos alimentamos de lo material, de lo bajo, de lo terrenal, y cogemos y sacamos a Dios de nuestras vidas. Leamos la palabra de Dios, porque tenemos que leer la palabra de Dios, porque dice que si no tenemos ese conocimiento de Dios, va a venir destrucción, porque el Señor, solamente el mal se puede vencer con el bien, y el bien es Cristo, las hojas del árbol para la sanidad de las naciones, que es el poder de Dios, el verbo hecho carne en nosotros. Esa fortaleza que nos da viene a través del maná, viene a través de la palabra de Dios, de fortalecernos en Él, en esa parte espiritual, y nacer de nuevo del agua y el espíritu, porque la parte de afuera vuelve a la tierra, más el espíritu tiene que volver a Dios un día. Darle gracias al Señor. Dice Tesalonicenses, el libro de Segunda de Tesalonicenses, dice 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Entonces, ¿qué tal que no hubiera iglesia? ¿Qué tal que no hubiera profecía? ¿Qué tal que no hubiera palabra de Dios? ¿Qué tal que no hubiera hijos de Dios? ¿Qué tal que no hubiera personas que busquen de Dios? Que es la parte que Dios nos da, ese poder espiritual, para que nosotros podamos, con ese poder espiritual, nosotros ponernos en medio como mensajeros, como embajadores, como predicadores, como servidores de Dios. Ese poder del Espíritu Santo todavía está, y si ese poder del Espíritu Santo se ha quitado, viene una tribulación y una angustia horrible, porque ya no hay quien ore, ya no hay quien interceda, ya no hay hijos de Dios. Entonces tenemos que aprovechar todos nosotros como iglesia, como hermanos, como hijos de Dios, fortalecernos en esa parte espiritual, porque es la única forma de nosotros detener esa fuerza del mal que está viniendo, que se llama misterio de la iniquidad. Aún vemos muerte, destrucción, hambre, asolamiento, temores, terrores, miedos. Esas fuerzas del mal obran, y si nosotros no tenemos un poder sobrenatural, que es el Espíritu Santo de Dios, que no ha sido quitado todavía, ¿quién va a frenar esas fuerzas del mal en este postrer tiempo y en este último tiempo, donde la iglesia va a ser quitada y va a ser arrebatada, y va a quedar la angustia, la aflicción, el desespero de la gente, hasta querer quitarse la vida y no puede, porque es un espíritu, y huye ese espíritu, porque ya no está esa parte que tiene esa iniquidad y esa maldad? Por eso hoy nos está diciendo el Señor que vengamos como iglesia, como hombres de Dios, a fortalecernos con esa parte espiritual, que es el poder de su fuerza, para poder detener tanta maldad que hay, tanta destrucción, tanta muerte, tanta iniquidad que hay, tantas fuerzas del mal. Y eso no se vence sino con el poder de Dios. Eso no se vence con cosas terrenales, con cosas que voy a traer más gente de policía y voy a llenar las calles de gente de policía. La maldad es un espíritu y se fortalece porque no hay arrepentimiento, no hay conocimiento de Dios, no hay temor a Dios. Está Jeremías 2:19. No es el Señor que causa ese mal, somos nosotros mismos. Tu maldad te castigará por haber faltado el temor en ti. Como te olvidaste de la ley de tu Dios, ya no tenemos el temor a Dios, no tenemos el conocimiento a Dios, vamos a ser destruidos, porque lo único que nos puede salvar en esta vida presente y la porvenir es el poder de Dios, que es esa salvación tan grande. En ningún otro nombre hay salvación, Hechos de los Apóstoles 4, sino en ese nombre que es sobre todo nombre dado a los hombres, para ser salvos ¿de qué? De la ira venidera que estamos viendo, y el presente siglo malo. Es un presente siglo malo de destrucción, no hay nada bueno. Destrucción, tsunamis, terremotos, todo esto, y vemos cómo desaparecen las personas, porque nosotros tenemos que volver en amistad con Dios. Job 22, y por eso te vendrá paz, porque no hay paz para el pecador, no hay paz.
La única paz es: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Si nosotros tenemos los pensamientos del Señor en nuestro corazón, pues no va a venir los dardos de fuego del maligno, que son toda esta parte de fuera, y te va a causar temores, angustias, tristezas, desesperaciones, miedos. Te tienen que llevar a los choques eléctricos para poder que vuelvas en sí y vuelvas sinapsis a tu vida, porque tu energía está descontrolada, ya, tu psiquis. Entonces, tremendo eso, porque entramos en pánico, entramos en cosas que desubican nuestro ser, por no tener ese temor a Dios, que es la luz, el conocimiento, la inteligencia para apartarme del mal, la sabiduría para tener la savia de Dios y crecer como árboles plantados junto a aguas de reposo, ¿ya? Esa agua que es la palabra de Dios, esa parte espiritual. La palabra que os he hablado son espíritu y son vida. Juan capítulo 6, la palabra que nos da el Señor es vida, es espíritu, no muerte. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, el Señor nos vivifica, nos da fortaleza, nos rejuvenece como las águilas, nos da fuerzas como las del búfalo. Él da fuerzas al cansado, porque el enemigo te debilita con las fuerzas bajas del mundo, te roba el alma, te llena un poco de cosas y te debilitas. Estoy cansado, todo nos cansa, porque no tenemos el poder de su fuerza, que es más grandioso que la parte baja. Entonces nosotros tenemos que venir a fortalecernos en el Señor y el poder de su fuerza. Dice Efesios 6:10, que viene a través de la palabra que es vida, es espíritu y es vida la palabra que nos da el Señor. Gracias le damos al Señor. Entonces esa acción del misterio de la iniquidad solo hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de medio. Entonces nosotros tenemos esta oportunidad. Dice que vamos a ser arrebatados, y uno será levantado y el otro será quedado. Entonces, que estemos entre los levantados, estemos despiertos, velando y orando, para no quedarnos en esa gran tribulación que viene a través de haber nosotros no haber querido venir nosotros a la presencia del Dios viviente, que es el que nos salva de todas estas fuerzas de maldad, porque nosotros no vamos a quedar aquí, vamos a ser levantados, dice el Señor. Y la angustia va a ser muy tremenda cuando se quite esa parte que frena y detiene ese misterio de la iniquidad, del mal, de la muerte, que es el Señor. Es el único que lo puede tener. Gloria a Dios. Entonces, la maldad está y la estamos viendo, ¿no? Destrucción, como la gente sale desplazadas, deja todo y sale huyendo en los campos, en las ciudades, en los territorios. Pánico, muerte, destrucción. El enemigo causa todo eso, porque el enemigo utiliza cuerpos, a los hijos de desobediencia, a los hijos de Caín, para matar, destruir. Entonces nosotros tenemos que tener la parte espiritual, que es la que frena ese opuesto. Esa parte espiritual del Señor es la que como iglesia se debe levantar en el nombre de Cristo Jesús contra esas fuerzas que dice el Señor, que son inicuas, que se llaman el misterio de la iniquidad. Ese misterio de la iniquidad Dios nos la revela a través de lo espiritual, de todas esas fuerzas de mal, porque la lucha no es contra carne y sangre, son contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes, y tienen poder si no estamos nosotros protegidos con muro y contramuro, que es la fuerza espiritual que nos la da el Espíritu Santo. Va a arrastrar a todos, se lo lleva por delante. Entonces nosotros como iglesia tenemos que luchar en reuniones, en sus casas, en sus familias, en las iglesias, orar contra esas fuerzas malignas, que lo único que lo tiene es el poder de Dios, que es el poder de Cristo y el poder de su fuerza, que es el Espíritu Santo, que tiene esa maldad, ¿ya? Por eso el Señor deja la iglesia. La iglesia somos todos nosotros, dice el Señor, los que tenemos al Señor como pastor, y los miembros de la iglesia, cada uno somos nosotros, pero tenemos que estar santificados, tenemos que estar limpios, tenemos que tener un vestido de lino fino y vestido de gala, para poder que esas oraciones tengan poder y den en el blanco, porque el enemigo se ríe, ¿ya? Cuando uno blasfema el nombre de Dios y está haciendo otras cosas, porque el enemigo conoce
la iniquidad y sabe cómo estamos nosotros, porque nosotros estuvimos en ese plano horizontal, en ese plano de muerte, y sabe nuestras debilidades. Pero cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor, el enemigo sabe que hay un poder grandioso en nuestras vidas, que es el que lucha por todos nosotros, para que nosotros podamos ser más que vencedores y vencer a esas fuerzas malignas a través de la iglesia del Señor. Dice la palabra en Ezequiel 22, 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia. Todas estas fuerzas del mal que estamos viendo, violencia, robo, muerte, estas fuerzas del mal operan a las personas para traer toda esa malignidad. Al afligido y el menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. O sea, el extranjero es el que no tenía el poder del Señor, estaba débil, estaba sin esa parte espiritual. El 22:30, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. ¿Ya? Busqué hombres que hicieran vallado, que tuvieran fuerza, que tuvieran el poder del conocimiento de Dios, que tuvieran esa fuerza poderosa de servir a Dios, de buscar a Dios. Y esas fuerzas obran poderosamente cuando hay hombres de vallado que viene contra lo opuesto, contra la adversidad. Esas armas de nuestra milicia son poderosas cuando está esa parte espiritual en nuestras vidas, como iglesia, como hombres, como familias, como cabezas de familia. Son fuerzas poderosas que podemos vencer y ser más que vencedores con ese poder del Señor. Pero el Señor busca hombres, verdaderos en Cristo, hombres entregados a esa parte del Señor donde sean limpios, sean verdaderamente santificados para luchar contra estas fuerzas malignas de opresión, de angustia, de desespero, de tristeza, que solamente se vencen con fuerzas poderosas de hombres de Dios, porque el Señor Él busca adoradores en espíritu y en verdad, busca verdaderos hombres que puedan venir y al débil darle fuerzas para que se levante y sacudirlos de ese estado inconsciente donde están dormidos, y se despierten y sean alumbrados por esa luz de Cristo, hombres del Señor, dice, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Entonces hoy nos está diciendo el Señor, todavía está esta parte espiritual, porque no la cogemos y nos volvemos hombres del Señor, fortalecidos en el Señor y el poder de su fuerza, como hubieron hombres en la palabra del Señor que nos daban ejemplo: Isaías, Jeremías, Ezequiel, hombres que hicieron vallado contra estas fuerzas malignas que se están levantando en este último tiempo, y solamente se pueden vencer con el poder del Señor y su fuerza si venimos al Señor y tomamos las armas de nuestra milicia, que ya no son carnales ni terrenales, sino con poder y fuerza en el Espíritu Santo, que es el único que puede detener ese misterio de la iniquidad, de esa maldad. Es el poder del Señor a través de hombres que lleven esa luz y ese conocimiento del Señor. Pero no lo halló para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Entonces, ¿qué dice el Señor? Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor. Entonces nosotros tenemos que levantarnos, sacudirnos, porque somos hombres verdaderamente del Señor, hombres que busquen ese poder del Señor, que lleven ese mensaje de poder, de esa fuerza poderosa que es el Señor, la palabra de Dios, para que nos sacudamos de toda esta maldad, de esta ruina, miseria, pobreza espiritual que hay, donde la gente no busca sino escape en lo terrenal y no la halla. A lo último se suicida porque no encuentra salida, porque no tiene luz, está encerrado. Dice el Señor, no ha habido nada terrenal que Dios no nos dé la salida. Todo nos lo da el Señor a través de su luz. Todas estas cosas que nos vienen, angustias, desespero, tristeza, todas estas fuerzas del mal, solamente se vencen con el poder del Señor si nosotros venimos al Señor. Por eso es la invitación que el Señor nos hace, que seamos hombres de Dios,
que como iglesia nos levantemos, porque hay un poco de iglesias que están pensando solamente en lo terrenal, en lo material, pero no están pensando en las almas, en las personas débiles, en las personas sin fe, en las personas que están en el postrer rincón, porque el enemigo les ha pasado por encima, porque no tienen esa protección, no tienen consolación, no tienen esa parte espiritual, porque unos no han querido y otros pues son engañados. Pero nosotros tenemos como predicadores de la palabra del Señor, nuestro deber es tener ese poder del Señor y transmitir esa luz para que todos se puedan levantar del polvo de la tierra y se levanten. Tú que duermes y te alumbrará la luz, porque estamos en un estado inconsciente, solamente vemos las cosas bajas, temporales, terrenales, pero no vemos esa vida que nos da el Señor en abundancia, en esta vida presente y la porvenir, que es la vida eterna, porque somos pasajeros. Joven fui y envejecido, dice el Señor, y hasta las canas nos soportará el Señor, pero si estamos metidos en esa parte del Señor, pues ninguna condenación hay pues conforme a la ley del Espíritu de vida. Por eso tenemos que buscar la vida que es Cristo Jesús. Busquemos un hombre de Dios que se levantó e invitó a las personas cuando el enemigo venía y vociferaba contra el pueblo débil y venía y causaba terror, miedo, muerte, destrucción, que es lo que estamos viendo hoy. Ezequías se levantó con poder e invitó a las personas que tenían el conocimiento de Dios, que oraran, que se levantaran, que se fortalecieran, que hicieran vallado, que pusieran muro contra muro con oración, con lo espiritual, para que estas fuerzas del mal huyeran, porque todo huye. El mal no puede ser más que Dios. Dios es el bien y el bien se vence con el mal. La única forma de vencer a Goliat es pegarle en la cabeza, dice el Señor, con la roca, que es Cristo Jesús. David pudo vencer a Goliat, que son las fuerzas del mal, con la roca, que es Cristo, que es la palabra de Dios. Si no tenemos la palabra de Dios, somos perdedores, porque el enemigo nos pisotea, porque no tenemos esa parte de esa fuerza espiritual que Dios nos ha dado, que todavía está, no ha sido quitado ese freno que detiene la maldad, que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos que limpiarnos y tener esa parte espiritual para que nosotros podamos orar, para que nosotros podamos llevar un mensaje limpio del Evangelio, puro, sin cobrarle a la grey de Dios con ganancias deshonestas y quitarle el dinero, porque la salvación no se compra con dinero, es con la palabra de Dios que el Señor nos ha dado. No coger la palabra de Dios como negocio, como las han cogido mucho, y son piedras de tropiezo, porque el gentil no va a entrar por lo malo que está viendo. Un poco de iglesias que están todavía en fornicación, en adulterio, en avaricia, en codicia. ¿Qué poder va a tener esa iglesia? Ninguno. El enemigo sabe cómo estamos cada uno de nosotros. La iglesia se tiene que levantar, como se levantó Josué, y su vestido de iniquidad fue quitado porque era un sacerdote del Señor. Está en Zacarías 3, y el Señor le cambió el vestido que tenía impuro, negro, y le puso mitra limpia, le puso ropa resplandeciente para poder ser un sacerdote de poder. Hay que estar limpio, cambiar de vestido, cambiar el viejo pasado hombre, de esa vieja pasada manera de vivir, de Efesios 4:22, y ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Cambiar, renovarse, para que no nos llegue designios, cambiar de conducta, cambiar de estado de vida engañoso, sagaces, a todo mundo quieren tumbar, echarle zancadilla al prójimo. Eso no está bien. Nosotros tenemos que, con el bien, triunfar sobre el mal, y el bien es Cristo. Por eso nos alimentamos en ese bien, para poder, lo que hacíamos antes, no volverlo a hacer, no practicar el pecado. Y solamente se puede detener esa maldad y ese pecado y esa iniquidad con ese poder que no ha sido quitado, que es el freno, que es el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos ayuda a que nosotros verdaderamente con poder tengamos ese poder de Cristo, que es puro, limpio, sin pecado,
un señor que venció y no pudo ser retenido por la muerte porque no podía. Era un hombre lleno de amor, un hombre lleno de amor al prójimo, un hombre lleno de fortaleza, de dominio propio, de benignidad, bondad, fe, templanza. Nuestro Señor nos dio ejemplo para que nosotros también pudiéramos seguir ese mismo ejemplo y ser levantados un día, porque Él se levantó, la serpiente de bronce que se levantó en el desierto. Nosotros nos tenemos que levantar de la maldad y solamente nos podemos levantar cuando podemos mirar al Padre Dios a través de Cristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. Es la única forma de cambiar. El que está en Cristo nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Tenemos que cancelar. En la cruz el Señor destruyó el pecado y la muerte, pero es el Señor que nos fortalece para que nosotros nos podamos levantar y tener ese poder de nosotros llevar el mensaje de la salvación, ya que sea un mensaje puro, no un mensaje sucio ni entenebrecido, ni un mensaje de negocio, ni cobrar por la salvación, ni cobrar el hermano por la oración, como se está cobrando en muchas partes. Saúl, el Señor le quitó su reinado porque solamente se preocupaba por las cosas terrenales, no se preocupaba por la ley de Dios. Primera Samuel 15:22, se complace el Señor en los sacrificios como el que se obedezca a la palabra de Dios. El obedecer es mejor que todos los sacrificios. Tenemos que ser obedientes al Señor. Saúl era un rey y fue quitado ese reinado porque desobedeció a Dios, porque puso en primer lugar las cosas bajas, las cosas temporales, las cosas terrenales, las cosas pasajeras, los deleites temporales del pecado. No quiso resucitar y el Señor pues le quitó su reinado, siendo un ungido del Señor. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos por cuidar el vestido espiritual que Dios nos ha regalado. Nosotros no podemos pisotear la sangre de Cristo. Horrible cosa es caer en manos de un Dios viviente porque pisoteamos los mandamientos del Señor. Es mejor no haberlo conocido. Mucha gente tiene la palabra de Dios y es piedra de tropiezo, porque mucha gente no puede entrar al Santo Evangelio porque está haciendo cosas desagradables al Señor, cosas del impío, todavía llevando el mensaje de la salvación. Entonces nosotros tenemos que, como sacerdotes, cambiar de vestido, como lo hizo Josué en Zacarías 3. El Señor le dio mitra limpia para poder anunciar verdaderamente como sacerdote, llevar el mensaje de la salvación con poder y autoridad en Cristo Jesús, para poder que el pueblo se arrepintiera, como Samuel. El sacerdote Samuel era un hombre de Dios que no dejaba caer la palabra de Dios y podía reprender al enemigo porque tenía la autoridad de Cristo. Así tiene que ser el pueblo de Dios, nación santa, pura, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz, porque no éramos pueblo, éramos los más viles, dice el Señor. Y el Señor nos dio mitra limpia y nos limpió nuestra alma, nuestra conciencia de obras de muerte y nos resucitó para que busquemos las cosas espirituales, y lo demás viene por añadidura. Todo es temporal, las cosas van acabándose con el uso y vamos nosotros buscando cómo llegar a Dios un día y partir, pero en paz, en reposo, que tengamos un vestido limpio y que no vamos a morir atormentados pidiendo agua como murió el que se llenó de riquezas terrenales. Vinieron a pedir su alma y su alma no era él, el alma era el diablo, porque el diablo lo había alimentado toda su vida y no tuvo tiempo de resucitar. Hoy vienen a pedir tu alma y lo que tienes, ¿de quién será? Un poco de cosas que te preocupan, bajas, terrenales, que otro se va a quedar con ellas. Salomón no se pudo vestir con esos vestidos linos, de lino fino y esos vestidos bonitos, porque se preocupó más, a lo último más por las cosas bajas que por las cosas del Señor. No podemos cambiar nuestra salvación por cosas pasajeras. El que persevera hasta el fin será salvo. Tenemos que cuidar el vestido que Dios nos ha dado, un nuevo vestido a través de Cristo. No podemos pisotear la sangre de Cristo Jesús. No podemos, como un palo cualquiera, pisotear al Señor, burlarse del Señor. No, Dios no puede ser burlado.
Un día vamos a estar delante de su presencia y la memoria que tenemos que en nuestra mente, Él la sabe. Él es el Dios de los espíritus, de toda carne. Gloria a Dios. Entonces dice el Señor en el libro de Crónicas 32. Gloria a Dios. Crónicas 32, dice el Señor. Habla de el rey Ezequías, que era un hombre que le servía al Señor en las buenas y en las malas. Pero el rey Ezequías se levantaba con poder y invitaba a las personas a sacudirse de esas fuerzas del mal que están presentes, porque opera a los hijos de desobediencia y utiliza a personas para destrucción, para muerte. Pero nosotros tenemos que tener una protección, porque el enemigo persigue es el olor a muerte. El que tenga el olor a vida, que es Cristo, no lo puede tocar, pero el enemigo sabe quién tiene el olor a muerte, y nosotros tenemos que sacudirnos de ese olor a muerte, de ese polvo de la tierra, de esa serviente de lo rastrero, y tener la parte espiritual para que nosotros podamos ser más que vencedores, porque si no el enemigo nos va a pisotear, porque él se alimenta y se alimenta del mal, no el bien, y está el bien, y Cristo ya vino y nos dio el bien. Y la misericordia nos acompaña en todos los días de nuestra vida. Y en la casa del Señor moraremos por largos días. Y el Salmo 91 dice que con tus propios ojos verás la recompensa al impío. Entonces nosotros no podemos seguir en esta parte baja copiándole al enemigo, porque va a haber destrucción. El impío, muerte, destrucción. Entonces Él nos guardará. Si estamos bajo el Omnipotente, el Todopoderoso, nuestro Creador, hemos alzado los ojos a los montes, hemos resucitado, Él nos guardará del lazo del cazador, de esas fuerzas malignas que nos persiguen por ese olor a muerte, de pestes destructoras que están viendo en el último tiempo, mortandad que en el día destruya. Vemos que mueren 5,000, 6,000, terremotos, que hay hacinamiento, que hay un poco de cosas, que hay destrucción. Él nos guardará de mortandad que en el día destruya, y saete que huele de día. Todas esas fuerzas del mal no pueden hacer frente si tenemos un escudo poderoso de la fe, que es espiritual, que es el poder de Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales ya, son poderosas en Dios para destruir esas fortalezas del mal. Solamente lo podemos vencer con el Señor y el poder de su fuerza, que es su Santo Espíritu, para que nosotros podamos tener reposo en este lugar, porque este no es el lugar de reposo. Nuestro reposo está cuando somos renovados en nuestro espíritu, en nuestra mente. Va a haber reposo, va a haber paz, va a haber tranquilidad. Puedes ir a cualquier parte y estás tranquilo, porque hay un poder sobrenatural que te guarda con muro y contra muro, porque tiene los pensamientos de Dios. Esa fuerza poderosa nos protege. El que habita bajo ese poder del Altísimo mora bajo el poder del Omnipotente, omnisciente, omnipresente, el Dios creador. Él nos guardará de todas estas fuerzas del mal que se están viendo en este último tiempo, que la gente no sabe para dónde va a pegar, no tiene salida, está encerrado, porque su mente todavía está entenebrecida. De modo que hay que tener un arrepentimiento para que nosotros podamos alcanzar misericordia. Nosotros alcanzamos misericordia, dice el Señor, si nos apartamos del mal. Y para apartarnos del mal tenemos que tener el bien. Solamente Cristo nos puede ayudar y fortalecer para apartarnos de ese mal. Sin Cristo nada podemos hacer. Juan capítulo 15. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 32. Dice, primero el 32:1, para saber qué es lo que está pasando. Sennacherib invade a Judá. O sea, esas fuerzas del mal vienen a arrastrarnos, ¿ya? A invadirnos, a causarnos miedo, temor, angustia, pánico, desespero, opresión, tristeza. Esas fuerzas son espirituales, hermano. Vienen y nos desubican, ¿ya? Nos tratamos de enloquecer hay veces, porque solamente pensamos en lo terrenal. No hay un escape, no hay un equilibrio, no hay una fuerza que podamos sacudirnos y tener una salida, y solamente nos la da el Señor y el poder de su fuerza, que es el Espíritu Santo de Dios, ese poder grandioso que Dios nos ha regalado, el tesoro en vasos de barro que dice
Segunda Corintios 4, tenemos un tesoro en esta parte débil, que es el barro. Ese tesoro en vasos de barro es el Espíritu Santo. Dios es el que nos defiende del mal, es el único que nos puede defender. Él es el creador, el hacedor de todas las cosas. Dice 32:1, después de estas cosas y de esta fidelidad vino Senaquerí. Cuando somos fieles al Señor hay ataques grandes. Se viene como Josafá, una multitud de cosas que vienen, problemas, dificultades, necesidades, oprobios, aflicciones, enfermedades. Hay ataques cuando estás siendo fiel al Señor. Ezequías era un hombre fiel al Señor. Tenemos que ser fieles hasta la muerte, pasión por el Señor. Aleluya. Entonces, y vino Senaquerí, rey de los asirios, e invadió a Judá y acapó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Él viene a mirar cómo estás, si estás débil o estás fuerte. Te ataca, porque él ataca a la iglesia, pero la iglesia tiene que levantarse, como nos estaba diciendo el Señor hoy en Tesalonicenses, que el único que frena es el misterio de la iniquidad del Señor. Entonces, el 5 dice, después con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres, otro muro por fuera, fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, los hizo reunir en las plazas de las puertas de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, ya, hombres de Dios, que tenemos que levantarnos y dar esa parte fuerte del Señor espiritual para que estas fuerzas del mal huyan. Tenemos que incitar a lo espiritual, a la guerra espiritual, al poder espiritual para vencer estas fuerzas del mal que vienen contra la iglesia, contra las personas, contra el débil, y vienen a arrastrarlas. ¿Y qué hizo? Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en las plazas de las puertas de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, con poder, ya, les habló el Señor del poder de la palabra de Dios, de su fuerza, y le dijo, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, que son estas fuerzas del mal, de oprobios, de terror, de miedo. Es el rey del terror, todas estas fuerzas del mal, y ni de toda la multitud de estas que con él viene, porque hay más con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, el rey de Judá. Entonces nosotros tenemos que ser así como Ezequías, ¿ya? Tener reunir, fortalecernos, animarnos en lo espiritual contra estas fuerzas del mal, porque ellos tienen el brazo de carne, cosas terrenales, cosas materiales, ya, ellos van a pasar, el mundo, sus deseos pasan, pero nosotros tenemos a lo más poderoso, al Dios todopoderoso, omnipotente, al creador de los cielos y la tierra, y tenemos que esforzarnos, animarnos en buscar lo espiritual, para que cuando vengan esas fuerzas malignas, nosotros tengamos un muro y contramuro. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios con muro contra muro. Hay que darle gracias al Señor, porque Él es el que nos ilumina, nos da esa fuerza de que nosotros tenemos que vencer el mal, y ese misterio de la iniquidad se tiene que vencer solamente con el Señor y el poder de su fuerza. Entonces Dios como iglesia nos anima a que nosotros no desmayemos, sigamos luchando con lo espiritual contra estas fuerzas del mal que se están viniendo y que se están viendo, ¿ya? Porque solamente con el poder del Señor puede vencerse. Gracias, Señor, te damos, Señor, tú estás a la puerta y llamas. Tu Padre dice que tú dices que el que a ti viene no lo echa fuera. Tú eres un Dios grandioso, perdonador. Tú no quieres que estemos en iniquidad, sino que nos limpiemos con esa sangre preciosa de tu Hijo amado Cristo Jesús. Por eso nos llamas hoy, para que podamos tener esa salvación tan grande en nuestro Señor Jesucristo, y que muchos que han abierto las puertas del Señor a la palabra de Dios, Padre Santo, reciban el perdón y la misericordia y entren a recibir ese reino de los cielos que ha acercado, que es Cristo Jesús, y tengan paz, Señor, amor y gozo en el Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que nos has dado en este día.
Bendecimos el nombre de Cristo. Amén.